Movimiento browniano de las partículas de polvo. Piense en partículas de polvo que danzan bajo la luz de un rayo de sol. El pensador romano Lucrecio observó este fenómeno y sugirió que se movían de esa manera debido a las colisiones de millones de diminutos átomos. Pero nadie sabía lo que eran los átomos, solo que todo podía descomponerse en partes cada vez más pequeñas y que la parte más pequeña en la que algo podía descomponerse era llamada átomo. Esta idea data desde los tiempos de los primeros filósofos de Grecia e India. Por ejemplo, Leucipo y Demócrito declararon que toda existencia está hecha ya sea de átomos o de vacío. Contra esto, Heráclito argumentó que toda existencia es cambio. Parménides se oponía y argumentó que todo cambio es una ilusión. Negaba la existencia del movimiento, del cambio o de cualquier cosa de interés en la existencia. Parménides también aseguraba que no existe tal cosa como el vacío, ya que si el vacío es entonces no es nada, en cuyo caso no es el vacío. Otro de sus contemporáneos argumentaron que toda ilusión es un vacío o que toda vacuidad es algo, o que algo siempre está presente o nunca está ausente, y por lo tanto nunca es nada. Pero sus nombres en su mayoría se han perdido para la posteridad. El movimiento de partículas de polvo en el aire tiene muchos paralelismos con otros fenómenos observables. En 1785, Janningens Hus describió el movimiento irregular de partículas de polvo de carbón sobre una superficie de alcohol. En 1872, Robert Brown describió este tipo de movimiento en partículas de polen en el agua. Su observación llevó a la descripción de tal actividad como el movimiento browniano. Este también puede observarse en la difusión de un tinte de color en un líquido o en partículas coloidales en una variedad de entornos experimentales. La mejor manera de describir el movimiento browniano es imaginar una pequeña partícula de algo en un líquido o en un gas. Al intentar enfocarse en esta pequeña partícula, esta no deja de dispararse en diferentes direcciones al azar. No importa cuánto se observe esta pequeñísima partícula, no se puede predecir hacia dónde saldrá disparada después. La mejor manera de describir el movimiento browniano es imaginar una pequeña partícula de algo en un líquido o en un gas. Al intentar enfocarse en esta pequeña partícula, esta no deja de dispararse en diferentes direcciones al azar. No importa cuánto se observe esta pequeñísima partícula, no se puede predecir hacia dónde saldrá disparada después. El movimiento browniano se entiende mejor como un proceso estocástico. Esto significa en esencia que es una acumulación de eventos aleatorios diminutos. Cada evento puede predecirse usando un modelo probabilístico. Así, la pequeña partícula que miramos hasta que nuestros ojos se agotan se está comportando de manera probabilística. Se puede hacer un modelo de tal movimiento usando un proceso de Wiener, que es un proceso estocástico de tiempo continuo. Esto a su vez es un tipo de proceso de Levy, un proceso estocástico con incrementos estacionarios e independientes. Cuando hacemos el modelo de un proceso estocástico de esta forma, creamos una representación del movimiento de una pequeña partícula cuyos movimientos repetitivos y aleatorios son impredecibles. Desde luego, la imprevisibilidad no nos impide crear un modelo probabilístico, siempre que entendamos que el modelo aún es puramente estocástico. Cuando hacemos un modelo matemático del movimiento browniano de partículas pequeñas bajo la luz del sol o en un líquido o cualquier otra sustancia gaseosa, puede ser útil usar el concepto de un puente browniano
un estocástico de tiempo continuo con una distribución de probabilidad que puede derivarse de un proceso de Wiener. También podemos suplementar que este método de modelado con pruebas como la Kolmogorov-Smirnov, que es una prueba no paramétrica de los valores relativos de distribuciones de probabilidad unidimensionales que son continuas en vez de no continuas, y el teorema de Klidenko-Cantelli, que determina el comportamiento asintomático de la función de distribución empírica. No obstante, antes de volver al problema de intentar adivinar en qué dirección se moverá la partícula, necesitamos considerar de manera adicional el problema de cómo se relaciona el movimiento browniano con la distribución gaussiana y una digresión mayor sobre el tema de los atomistas presocráticos y sus oponentes respecto a los problemas de cambio.